Vamos a ver esto. ¿Me oís bien? ¿Me oís bien? A ver cómo me salen aquí los comentarios, porque si no esto es un poco un fracaso. A ver. A ver. Mm, mm, mm. No veo vuestros comentarios. A ver. Ah, vale. Ok. Buenas, Dani. Ahora veo vuestros comentarios. Bueno, pues vamos a esperar un poquito a ver que se conecte la gente y, y damos comienzo un poco a las dudas que vayan surgiendo en cuanto a la hidratación y la nutrición en cuanto al entrenamiento. A ver si podemos profundizar un poquito en vuestras dudas. Que siempre surge mucho en cuanto a, sobre todo, la hidratación dentro de la carrera, qué hago, qué he hecho, este gel es bueno, este gel es malo. Siempre suelen ser repetidas las mismas dudas. Buenas, Raúl. Lo que no veo aquí es la gente. Pero bueno. Bueno, voy a hablaros un poco a raíz del último post de los últimos posts que escribimos. Indagan sobre cómo organizarnos un poco las bebidas, ¿no? Cómo realizar una bebida isotónica, hipotónica, hipertónica, para qué valen, qué propiedades tiene que tener cada una de ellas, ¿no? En qué momento utilizo cuál, porque al final todas tienen que tener cabida, pero bueno, nos hace un poco de lío la industria, sobre todo, ya que no podemos encontrar en el mercado muchísimas bebidas que se venden comercialmente como isotónicas y no llegan realmente a las necesidades fisiológicas del deportista, ¿no? Entonces se diferencian realmente en tres grandes grupos. En las bebidas se diferencian en hipotónicas, isotónicas e hipertónicas, ¿no? Y realmente, pues bueno, es esta clasificación porque van según la molaridad que tenemos en sangre. Las hipotónicas buscamos que tengan una molaridad menor a la que hay en sangre, ¿vale? Entonces el contenido en hidrato de carbono, pues, y en soluto, sobre todo en sodio, pues tiene que ser menor a la sangre. ¿Para qué? Pues por ejemplo, está muy bien esa bebida hipotónica en el momento de rehidratar antes de la competición, ¿vale? Que nos hidratemos bien y luego tras la competición para facilitar esa rehidratación, ¿no? Entonces lo que estamos facilitando es que entren todos esos solutos por gradiente osmótico a la célula, ¿no? Entonces, ¿cómo sería una bebida hipotónica? Pues tiene que ir en torno al 4 o 6% de la concentración de soluto. ¿Y eso cuánto es? Pues bueno, en un litro tiene que haber en torno a los 40-60 gramos, ¿vale? Esos 40-60 gramos, bueno, antes del ejercicio pues tampoco es recomendable tal cantidad. Nosotros recomendamos que sea alrededor de medio litro, como mucho, ¿no? En las 2 horas previas pues a la competición o a un entrenamiento fuerte, alrededor de medio litro, pero siempre al libitum, ¿vale?
la que apetezca, ¿vale? Para recargar lo que tengamos. Entonces, en medio litro, pues serían unos 20-30 gramos y un poquito de sal, una pizca de sal, alrededor del gramo de sal, porque, bueno, si la hacemos casera, pues con un contenido en sal de 1 gramo, por cada gramo de sal hay 0,5, más o menos 0,4 de sodio. Entonces, tenemos que estar rondando el sodio en unos 0,5, 0,7, ¿vale? Eso en cuanto a la hipotónica. Luego, la recomendación durante el entrenamiento, pues sería sobre todo buscar la bebida isotónica, ¿vale? Que tenga la misma osmolaridad en sangre para mantener concentraciones de glucosa estables en plasma, ¿no? Y que vaya entrando todos los requerimientos que tengamos en músculo, podamos obtener la energía directamente de ahí, ¿vale? De esto nos daría para hablar horas. No sé si alguno tiene dudas en cuanto al entreno del digestivo que está últimamente tan de moda, que bueno, pues viene a resumirnos un poco el que cuanta más cantidad de glucosa, de hidrato de carbono, en definitiva, podamos meter durante el entrenamiento, más gasolina vamos a tener para nuestro entrenamiento, ¿vale? Aquí se abre un mundo, de verdad. Si os interesa, no tengáis miedo a preguntar, porque no todos los hidratos de carbono son iguales, todos tienen una diferente configuración y van diferentes, sobre todo en los ratos de absorción, ¿vale? Entonces, pero bueno, eso ya, si alguno tiene duda de cómo entrenar el digestivo, alguno tiene pensado llegar a los requerimientos de Froome, de prácticamente unos 200 gramos de hidrato de carbono a la hora, pues ya lo profundizamos. Pero bueno, en cuanto a la isotónica, pues bueno, hemos dicho que la hipo tenía que tener una concentración en plasma sanguínea, una concentración menor al plasma sanguíneo, y la bebida isotónica tiene que ser igual, ¿vale? Eh, entonces estamos rondando entre el 6 y el 9%, ¿vale? Según, pues, por ejemplo, quizás para encontrar una carrera muy corta, bastante explosiva, donde vayamos a poder comer poco, por ejemplo, cualquier carrera bueno, para los 50, 60, incluso 100 primeros, que cada vez está más ajustado el circuito. Una carrera de BTT de media maratón, alrededor de hora y media, 2 horas, 2 horas y media, pues nos da tiempo, por las dificultades técnicas y demás, nos da tiempo a echar mano al alimento muy poco. Entonces ahí nos interesa una bebida isotónica rozando lo hipertónico, ¿vale? Porque podemos echar mano de un poco del alimento, ¿vale? El contenido de sodio, pues bueno, sigue siendo un gramo y medio o así por litro, ¿vale? Luego las cantidades, si queréis ir exactamente a las que necesitáis orientativo, tenemos un plus hablando sobre ello. Y bueno, la hipertónica, pues incluso del 9 al 11%, ¿vale? Viene muy bien, ¿vale? Para después del entrenamiento recargar nuestros depósitos de glucógeno, ¿vale? Sobre todo, principalmente. Luego podemos hablar sobre todo de todos los beneficios que hay una vez estemos entrenando el digestivo y aportando estos hidratos de carbono durante el entrenamiento. Voy a contestar las preguntas, que ya parece que me van saliendo comentarios por aquí. Lo doy comiendo fruta troceada durante el entrenamiento a gente que no estamos acostumbrados a comer nada. Pues este es el inicio. Este es el inicio del entrenamiento del sistema digestivo, sin duda. El habituarnos durante una práctica del ejercicio, ingerir alimentos, ¿vale? Entonces, al principio, pues, sobre todo Ramiro, que hace carrera,
es más complicado que el que va en la bici, ¿no? En la bici al final estamos sentados y no tenemos el impacto de ir andando de la pisada y se nos hace más complejo el meternos el alimento o incluso una buena digestión. Entonces, para esto hay que entrenar, es un poco más duro que en la bici, que tenemos una mejor logística, digamos. ¿Vale? Entonces, pues un principio pues, sería pues llevarnos trozos de fruta troceada ya, o bueno, un plátano, por ejemplo, se puede comer bien, o la fruta con piel nos puede ir bien si el entrenamiento no es muy exigente, salimos a rodar. Entonces, prácticamente incluso en cualquier entrenamiento es bueno para comer, ¿vale? La cantidad y el tipo de hidrato de carbono nos lo dirá la persona siempre individualmente, la capacidad de, de, de digerir esos hidratos de carbono que tiene, el entrenamiento, o sea, porque eso siempre tenemos que individualizar, ¿no? Entonces, pues un rodaje que sea pues normal, ¿no? Un rodaje que no tenga mucho aquello, pues una pieza de fruta, la que deseemos, una manzana, un plátano, puede ser una buena forma de entrenar tanto la masticación, el que estemos estimulando ya el sistema digestivo, como para entrenar el vaciamiento gástrico, ¿vale? Esto es súper importante, o sea, si pues, somos capaces de estar masticando y digiriendo en el estómago un alimento, cuando luego metamos fórmulas que vienen ya, digamos, más predigeridas, nos los va a ir facilitando. Entonces, este puede ser un buen inicio, ¿vale? No se me ocurriría jamás pensar en una persona que no ha entrenado nunca el digestivo, meter en un entrenamiento de series comida, ¿vale? Entonces tenemos que ir siempre progresivo, individualizando, registrando bien cuáles son sus avances, sus sensaciones y a raíz de ahí ir aumentando la cantidad de hidrato de carbono que somos capaces de tolerar, ¿vale? Vale, Antonio pregunta de hidratos, ¿qué cantidades mínimas de hidratos recomiendas tomar en un entrenamiento exigente? Pues bueno, esto siempre tiene que ser de manera individualizada, ¿vale? Al final, yo tengo deportistas con los que he tenido que empezar de cero o de deportistas que ya están en un nivel muy avanzado en cuanto a la toma de hidrato de carbono, ¿no? Y bueno, pues estamos rondando ya incluso los 120 gramos de hidrato de carbono a la hora, saliéndonos un poco de las recomendaciones que hay, que son a través de los 90 gramos, ¿no? Porque por unos transportadores, pues bueno, se ve que la absorción de glucosa suelen ser unos 60 gramos de hidrato de carbono a la hora y de fructosa unos 30. Entonces, si sumamos los dos, pues nos da el total de sumar unos 90 gramos de hidrato de carbono. Entonces, ¿qué cantidad mínima? La que puedas tolerar. La que puedas tolerar y la que el entrenamiento te exija, ¿vale? O sea, entonces, si es un entrenamiento de series, pues bueno, más que la cantidad de hidrato a la hora, tendría que ver cuándo son esas series, o si por ejemplo es zona 3 durante una hora, pues a lo mejor sí que lo vemos por hora, ¿no? Pero si por ejemplo voy a hacer series en un puerto, ¿no? Pues por ejemplo, si voy a hacer el entrenamiento del digestivo a partir de una bebida isotónica y unos geles, pues bueno, se ha visto que el pico de absorción de esos geles suele rondar los 8 minutos. También es de manera individualizada. Hay gente que puede llegar antes ese pico de absorción como más tarde. Entonces, si tengo un entrenamiento de series, pues 8 o 10 minutos antes, 8 o 10 minutos antes, intento ya ir metiendo una cantidad considerable desde el inicio, ¿vale? Que entrenemos, no me vale de nada meter X cantidad de hidrato de carbono cuando estoy muy tranquilo, porque luego en la simulación de carrera, cuando vaya a ir a gancho, esa sensación de ir a tope, si no la he entrenado con el vaciamiento gástrico, no sirve de nada. Entonces,
cantidad mínima, pues en una persona que ha entrenado el digestivo se pueden llegar a las cantidades rondando los 100 gramos de hidrato de carbono a la hora, ¿vale? Y luego es muy importante, pues, simular durante más tiempo este aporte. O sea, al final, uno de los problemas más grandes que hay en cuanto a la toma de hidrato de carbono durante el entrenamiento es practicarla. O sea, lo que no puedo hacer es llegar a carrera y querer meter 100 gramos de hidrato de carbono, 90, 80, 70, porque no lo voy a tolerar bien. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa ahora mismo en las carreras. Que la gente llega y, perdóname la expresión, pero llega y se cagan encima, porque no son capaces de asimilar lo que le han estado echando durante el entrenamiento durante la competición, perdón. Entonces, es algo muy importante, no hay que probar cosas en carrera. Y luego hay que saber bien lo que se toma. O sea, no todos los geles son iguales, no todas las bebidas son iguales y es un problema bastante grande y que no se le presta atención, porque al final, pues bueno, se ha visto beneficios no solo en cuanto al rendimiento, ¿vale? Sino que al final recuperamos mejor, controla la saciedad, ¿vale? El ciclista normalmente cuando termina de entrenar se come a Dios por los pies, ¿no? Como se dice. Pues se controla muchísimo los niveles de ansiedad y luego un deportista que entrena mucho, 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 pues al final necesita esa capacidad de recuperación y de asimilación buena del entrenamiento que gracias a este aporte durante el entrenamiento se controla bastante. ¿Vale? Me voy de una cosa a otra. A ver, ¿cómo sabemos ajustar la moralidad de la bebida? Pues bueno, eso al final tiene que ser, es muy difícil, ya que esto no lo tiene que ajustar digamos, tenemos que seguir las órdenes del fabricante, ¿vale? Y nos tiene que decir un poco las propiedades de su bebida. Y muchos no la detallan. Otros sí que la detallan. Entonces tenemos que buscar una molaridad que sea baja, con un peso molecular un poco alto, digamos, para tener unas buenas digestiones, ¿vale? Eso es lo que tenemos que controlar, pero eso recae una vez que el fabricante sí te dice mi bebida se compone de esto en estas cantidades, sí se puede ir viendo, igual que en los geles, ¿vale? Al final, un gel es rápido o es lento de absorción según los componentes en hidratos de carbono que tenga, la combinación que tiene. Si el ratio de glucosa-fructosa es 3:1, por ejemplo, pues es un gel muy rápido. Si queremos un gel de absorción muy lenta o tenemos un entrenamiento, digamos, en zona que no llega a ser zona 3, zona 2, zona de rodaje, pues lo que nos interesa es meter el ratio en hidrato de carbono 1:1, ¿vale? Uno de glucosa, uno de fructosa, ¿vale? Para eso nos vienen bien las piezas de fruta entera o el aporte de dátiles, que además tiene fibra, ¿vale? A ver, soy hipertenso. Este me suena, el que está preguntando. Ritmo cardíaco, cuando hagas entrenamiento fuerte de alimento y bebida, me recomendaría. A ver, con alimento y bebida, bueno, pues lo que tenemos que prevenir fuertemente es la deshidratación. Al final se ha visto como la forma en la que aumenta muchísimo las pulsaciones durante el entrenamiento, aparte de que cuando más cuanto aumenta la fatiga, pues vamos moviendo los mismos vatios, podemos mantener los vatios, pero a la larga va subiendo el pulso. Pues bueno, esto también se ha visto relacionado con el paso del tiempo con la deshidratación. Entonces es muy importante obtener una buena hidratación, ¿vale? Y hidratarse no es beber agua, ¿vale? Eso lo tenemos que tener muy claro. Por eso las bebidas para deportistas durante el entrenamiento deben de responder a una bebida isotónica, incluso rozando la hipertónica, ¿vale? Entonces yo optimizaría por ahí. Alimentos, pues bueno, si estás empezando, por lo que veo, con el entrenamiento del digestivo, pues bueno, piezas de fruta entera nos pueden venir bien para acompañar eso y que te vayas haciendo. Entonces, sobre todo,
para gente que no va a competir al máximo, bueno, aunque lo den todo, ¿no? Pero para iniciarse y demás, no deberemos de priorizar los alimentos naturales, ¿vale? Y luego ya el membrillo también es una buena herramienta, el dulce de batata y demás, ¿vale? ¿Qué pasa si tomas gel o hidratos durante el máximo esfuerzo? A veces he visto que baja el rendimiento cuando tomas un gel. Bueno, eso es una lucha bastante grande que hay en la ciencia y que no se sabe muy bien decir, cómo ocurre en las hipoglucemias o hiperglucemias. No sabemos realmente qué es lo qué es lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Pero existe, ¿vale? No sabemos si es a nivel también psicológico, de fatiga del sistema nervioso central, pero sí que se crean esos picos de glucemia. Entonces, lo que tenemos que estar intentando es, de manera estable, digamos, tener un aporte de hidrato de carbono para que no ocurran estos picos. Sí que es verdad que si me va a venir un puerto o voy a necesitar mayor intensidad, pues bueno, en esa franja debería de priorizar pues el aportar más gramos por hora de hidrato de carbono, ¿vale? Que luego cuando venga una etapa, una zona más tranquila, ¿vale? Buenas tardes. ¿Qué diferencia hay entre un gel que necesita tomar y otro gel que no necesita tomar agua? Bueno, pues al final lo que ocurre realmente es, imagino que te refieres a los hidrogeles, ¿no? Al final, pues son unas herramientas muy buenas, sobre todo para el ciclismo de montaña, que la logística, bueno, no tenemos los coches de apoyo que nos den los habituallamientos. Entonces, un hidrogel que tiene mucha cantidad de hidrato de carbono, como pueden ser los hidrogeles más que los normales, es muy interesante. Además de que nos está hidratando, nos está metiendo más cantidad de agua. La diferencia es esa, el formato, que es más grande, ¿vale? Y nos puede aportar más cantidad de hidrato de carbono. Y tenéis que tener una cosa clara, que al final parece que hay como miedo porque pensamos que cuanto más comamos, más vamos a engordar o no podemos afinar. Y es totalmente contrario. O sea, cuanta más comida consigamos meter durante el entrenamiento, más vamos a rendir. Cuanto más gramos de hidrato de carbono metamos, si yo en vez de hacer 3 series, a raíz he conseguido adaptaciones y soy capaz de tolerar muchísima cantidad de hidrato de carbono, si en vez de 3 puedo hacer 6, estoy entrenando más, ¿vale? Estoy entrenando más y lo que estoy haciendo es generar mayores adaptaciones al entrenamiento, ¿vale? Y luego me recupero mejor porque desde el momento uno, o sea, se ha visto que después de una vez que acaba el entrenamiento, al tener los niveles de glucosa estable, eh, ya empezamos a recuperar, ¿vale? Una vez que se acaba el entrenamiento, ya estamos recuperando a través de esa ingesta de hidrato de carbono, o sea, son todos beneficios. Y aparte, por ejemplo, también la pérdida de glucógeno muscular se baja, ¿vale? O sea, estamos previniendo esa degradación del glucógeno muscular. Entonces, este glucógeno muscular no solo lo tenemos que tener como una reserva de que nos va aportando glucosa, ¿vale? Sino como también se ha visto que cuando este glucógeno muscular baja la contracción del músculo por el contenido en calcio y demás, se ve disminuida, ¿vale? Entonces nos interesa muchísimo el mantener este glucógeno muscular, digamos, lo más estable posible, ¿vale? Se va a ir degradando porque es imposible que no se degrada, pero lo que nos interesa es mantenerlo estable durante el mayor tiempo, no solo por prevenir la fatiga, ¿vale? Vale. Buenas, Oscar. Qué crack. Antonio, ¿hasta cuánto puede llegar la nutrición a influir en el rendimiento de un ciclista? Bueno, pues creo que es algo que se infravalora mucho, pero bueno, yo lo pondría como tan importante al final como es el entrenamiento. O sea, nosotros no entendemos la nutrición como un complemento, sino como una pieza más del puzzle dentro del descanso, el entrenamiento
y la nutrición, ¿vale? Al final también importa muchísimo el componente psicológico del deportista, ¿no? Pero creo que se menosprecia muchísimo la nutrición, ¿vale? Y no solo vale con comer saludable, sino que ya, bueno, ya en ciertos niveles, ya si queremos ser gente o simplemente mejorar nuestras marcas, tenemos que pasar por meter mucha cantidad de hidrato de carbono durante el entrenamiento, ¿vale? Entonces, se ha visto que el que quiera mejorar cuando llegas a cierto nivel, o metes hidrato de carbono o no tienes gasolina, ¿vale? ¿Qué opinas del suelo oral hiposódico como bebida antes, durante, después, salidas largas? Buenas, José Antonio. Pues bueno, hiposódico, bajas en sodio. Bueno, pues a ver, antes de entrenar, pues bueno, una bebida hipotónica, ¿vale? Pues no va mal, por lo que hemos dicho. Antes he ido haciendo como un pequeño resumen de lo que son las bebidas hipotónicas, isotónicas e hipertónicas. Y en concreto, hiposódico, entiendo que de hidratos bien, pero de sodio lo bajamos. Pues no estoy muy de acuerdo, ¿vale? Porque es muy importante el sodio. Entonces, al final, por el sudor, al final, como ayudante en las rutas metabólicas y demás, el sodio es hiper importante, ¿vale? Entonces, antes, sí, e incluso después, para favorecer la rehidratación, antes de meter la comida, para esa recuperación del glucógeno puede ser interesante, ¿vale? Para favorecer la rehidratación. Pero durante jamás la metería, ¿vale? Porque ahí tiene que tener una molaridad adecuada, ¿vale? A sangre. Siempre como mínimo ISO, ¿vale? La misma molaridad que en sangre. Entonces siempre isotónico, ¿vale? He dicho antes más o menos las cantidades que habían que tener. Bueno, pues tiene que tener entre un 6 y un 9% de tu bebida en cuanto a hidrato de carbono y de sal ronda el gramo y medio, ¿vale? O sea, sí, en un litro, ¿vale? Por lo que tengas eso en cuenta. ¿Cuántos días hola Jordi, cuántos días a la semana recomiendas entrenar el sistema digestivo para poder aportar el máximo el día de carrera? Vale, esto es una pregunta que se hace mucho ahora mismo en investigación todo el mundo y, y no se sabe bien, ¿vale? Todavía no hay evidencia, pero sí está claro que, por ejemplo, mirándolo desde más lejos, imagínate que acabas la temporada y dejas de entrenar y dejas de entrenar también el digestivo y vuelves. Bueno, pues se ha visto que el cuerpo tiene algo de memoria y cuesta menos recuperar ese digestivo, ¿vale? Pero en cuanto a maximizar el sistema digestivo, todo lo que se pueda. O sea, de hecho es que en nuestros deportistas lo que estamos utilizando en días de rodaje, que bueno, pues la ingesta calórica al final, uno cuando llega a ciertos niveles, pues hay que ajustarlo. Si estoy entrenando más, pues tengo que comer más. Si estoy entrenando menos, tengo que comer menos. Entonces, el que comamos durante el entrenamiento, pues ayuda al deportista a controlar esa saciedad, ¿vale? Quitamos a lo mejor, imagínate que salimos en ayunas, pero no por el hecho del beneficio de salir en ayunas, sino porque psicológicamente a lo mejor el deportista lo lleva bien y bueno, pues durante el entrenamiento pues aprovechamos para meter ahí unas cuantas piezas de fruta. Imagínate que tienes que salir a rodar 2 horas, pues bueno, pues te comes una manzana, un puñado de dátiles y va bien. Que vas a salir 1 hora, hora y media, pues bueno, con una pieza de fruta sería suficiente, ¿vale? Pero sí que es interesante que los días que tengan mayor exigencia sean los que más comas, ¿vale? Porque al final esto es lo que nos va a hacer luego durante la carrera, hacer estas simulaciones. Me explico, si yo quiero llegar a consumir, imagínate, 100 gramos de hidrato de carbono a la hora y en el entrenamiento solo consigo meter 80 gramos, pues no voy a meter en la carrera 100, tengo que darme en 80, ¿vale? Entonces, la recomendación no siempre, ¿vale? No siempre, pero unos
3 días a la semana yo lo veo necesario y yo creo que se consiguen beneficios. Nosotros estamos consiguiendo beneficios entrenando solo unos 2 o 3 días a la semana, ¿vale? ¿Qué interferencia tiene la cafeína a nivel celular e intracelular? Pues bueno, no sé bien a qué te refieres, la verdad, Ricardo. Si puedes detallar un poco más la pregunta. Eh, por hablar un poco de la cafeína, pues bueno, lo que tienes que ver es un poco tu asimilación, ¿vale? Se suele recomendar entre los 3 y los 5 miligramos por kilo de peso, ¿vale? Y es un suplemento de nivel de evidencia, por lo que podemos estar totalmente seguros de su consumo y de su eficacia, ¿vale? Al final, la cantidad de cafeína, pues bueno, por tu asimilación, por los citocromos CI, AP1 y 2, y eso es componente genético, ¿vale? Si me quieres detallar un poco, porque ando un poco perdido, a lo mejor no te sé ni siquiera dar la respuesta a eso, ¿vale? Es cierto que a pocas pulsaciones, 60-70%, se tira más de grasa que haciendo más rápido o más. Vale. Sí, bueno, en esto hay un poco de verdad, ¿vale? Sobre todo hay una corriente de que, bueno, nos queremos intentar ser súper eficientes, digámoslo así, queriendo entrenar del metabolismo de las grasas y quemar más grasas y demás. Y bueno, al final, por ejemplo, llevándonos a la eficiencia, al final es más eficiente por el RER, ¿vale? Por el coeficiente respiratorio, es más eficiente el quemar hidrato de carbono, obtenemos más energía que la grasa, ¿vale? Entonces, al final, el hacer que tu cuerpo priorice más unas grasas u otras, se trata de trabajar en distintas zonas, ¿vale? O sea, levantar el techo de tu umbral y hacernos un poco más eficientes. Y eso no se consigue limitando los hidratos de carbono durante el entrenamiento. O sea, tú puedes estar ingiriendo incluso 60-70 gramos de hidrato de carbono a la hora y estar tirando predominantemente de grasa, ¿vale? Ahí me gustaría también dejar un concepto claro que no por limitar los hidratos de carbono voy a tirar de las grasas, ¿vale? De hecho, ocurre en muchos deportistas que, bueno, bajan muchísimo los hidratos de carbono porque piensan que así tiran de grasa y luego hacen unas cargas bestiales de hidrato de carbono. Entonces, no es interesante, ¿vale? No es interesante porque dejar los depósitos de glucógeno a cero no es interesante ni para la recuperación muscular, ni para las adaptaciones musculares, ni para la adaptación del entrenamiento. O sea, no vas a mejorar y lo único que estás haciendo es comprometer tu sistema inmunológico, ¿vale? Y que tengamos una fatiga crónica. Entonces, lo que sí podemos jugar es un poco con el aporte de hidrato de carbono para hacer días un poquito más bajos de hidrato de carbono, ¿vale? Eso sí está claro, que bueno, hay días que no requieren tanto, pero el limitar la ingesta de hidrato de carbono por tirar de la grasa, yo no lo veo, ¿vale? O sea, ahora mismo lo que dice la evidencia es que no. De hecho, la biogénesis mitocondrial, que es de lo que nos habla el metabolismo de la grasa, digamos, no se consiguen mejoras reduciendo los hidratos de carbono para tener menos glucógeno, ¿vale? A ver, Manuel Soria, ¿dónde dejamos entonces la periodización de los hidratos y el entrenamiento sin ellos? Esto está muy de moda y va en dirección contraria a lo que estás hablando aquí. Bueno, al final, sí, por supuesto que hay que periodizarlo, o sea, hay que individualizarlo, ¿vale? Pero para una persona que ronde los 120 gramos de hidrato de carbono a la hora, pues bueno, quizás con aportar 40 o 50 gramos de hidrato de carbono a la hora es como el que se toma una pieza de fruta, ¿vale? Lo que tenemos que tener también claro es que las adaptaciones se consiguen entrenando y cada vez tolerando más la ingesta de hidrato de carbono, entrenando a nuestro cuerpo, tanto en el ejercicio
como entrenándolo para que seamos capaces de transportar más glucosa a nuestros músculos, ¿vale? Y sí que hay que individualizarlo. No se puede comer siempre tanta cantidad, ¿vale? No sé si te contesto. Por supuesto que hay que priorizarlo, ¿vale? Que no se me malinterprete, ¿vale? Porque hay que priorizarla, es muy importante. ¿Qué recomiendas para la vuelta a los entrenos en la calle y no caer? Bueno, pues al final, Ovidio, una nutrición saludable. O sea, al final, bueno, que no nos volvamos locos y vayamos poco a poco, no pasemos de un extremo a otro y sobre todo ahora que está empezando el buen tiempo y salimos a la calle, sobre todo aclimatarse, no solo por el entrenamiento, que bueno, pues al final quien ha dejado de entrenar pues tiene que volver poco a poco, sino también la aclimatación, ¿vale? Ahora vamos a entrenar con mucho calor, ¿vale? Entonces, esto también tenemos que ser prudentes y el cuerpo necesita incluso una semana, incluso dos, de adaptación a altas temperaturas, ¿vale? En cuanto a la hidratación, pues siempre depende del entrenamiento, pues si va a ser el entrenamiento, el comer más o menos, nos lo va a decir la intensidad y la duración, pero tanto para la hidratación como para la nutrición que haya alrededor del entrenamiento, ¿vale? Entonces, de manera general, es que son un poco generales las preguntas. Y entonces por eso a lo mejor se me ha malinterpretado también en la pregunta de Manuel Soria Torice. Entonces, de manera general, pues sin hidratación no hay que descuidar nunca la hidratación. Se suele beber muy poco. Tenemos que rondar alrededor del medio litro a la hora, como mínimo, ¿vale? E incluso para los que sigan haciendo rodillo, si rozamos el litro a la hora, mejor, ¿vale? Unos 750 mililitros, mejor. Si el entrenamiento lo requiere, pues tiramos de bebidas isotónicas, ¿vale? Y vamos entrenando el digestivo, ¿vale? Además, el aporte de hidratos, de vitaminas y minerales es importante, ¿vale? Ovidio, si quieres que te conteste a algo más en concreto, pregúntamelo. A ver, Verónica, ¿qué opinas de la factibilidad de los enjuagues bucales intraentreno? Vale, es muy, muy, muy interesante la pregunta, Verónica. Eh, el- Sobre todo se utilizarían en esfuerzos de menos de una hora, cronos o carreras muy rápidas de 40, 30 minutos. eh, Estimulan esa secreción bucal y digamos es como que el cuerpo interpreta que hay hidrato de carbono y somos capaces de mantener el rendimiento sin llegar a ingerirlos porque nos enjuagamos la boca y lo expulsamos. En estos momentos, por ejemplo, en alta competición lo que se usa es mucho, se usa el hidrato de carbono, pero en pruebas muy, muy, muy cortas. Como no nos importa tanto la deshidratación como el rendimiento en alta competición, pues se usa en estos enjuagues porque nos da igual que el deportista se deshidrate, ¿vale? Incluso, bueno, viéndolo al margen de la salud es beneficioso porque pesa menos y va a ir más rápido, ¿vale? Y conseguimos el efecto de como si estuviéramos ingiriendo hidrato de carbono. Eh, Ricardo, vale, que te había dicho que concretaras un poco la pregunta. La cafeína es excitante y cómo afecta al sistema nervioso central. Puede esto suponer fatiga al estresar tanto. Vale. Creo que sé por dónde vas. La cafeína es excitante, por supuesto, pero no tiene. Realmente hay, últimamente, bueno, y de siempre se han malinterpretado los estudios con la cafeína, ¿vale? Porque siempre se ha recomendado como que a hipertensos tomen los cafés sin cafeína. Y es un poco contradictorio, ¿vale? Al final, cuando tú tomas cafeína, la frecuencia cardíaca no se aumenta, ¿vale? Entonces, realmente lo que esta cafeína, a no ser que se dé en exceso, lo único que hace es retrasarnos la fatiga. Si tú estás teniendo problemas de fatiga, estamos consiguiendo el efecto contrario al que nos tiene que dar la cafeína, que es retrasar
esa sensación de la fatiga. No sé si ahora te he contestado, Ricardo. Entonces, sí que es un estimulante, ¿vale? De hecho, el efecto que tiene es que aguantemos más el esfuerzo durante la carrera, pero la frecuencia cardíaca no aumenta, ¿vale? Es un mensaje que, bueno, que en la sanidad se ha mandado y que nos conduce a horror, ¿vale? No sé si ahora te he contestado, Ricardo. A ver, Antonio, para una persona que se dedica a la ultradistancia, ¿qué le recomendarías comer durante una prueba de más de 8 horas? Pues bueno, yo en este caso para nada utilizaría geles, ¿vale? Sí que priorizaría muchísimo la comida, ¿vale? El que vaya a comer piezas de fruta, todas las que pueda, rice cake, membrillo y demás, ¿vale? Y sobre todo como le vaya apeteciendo, ¿vale? Pasa un poco como en triatlón, ¿no? Bueno, pues no puede ser igual que las recomendaciones que estamos dando hasta ahora, ¿vale? Entonces hay que priorizar un poco más bueno, más que en triatlón, en Ironman, perdón, que son pruebas muy largas, pues hay que priorizar el consumo de alimentos. Yo abogo por eso, ¿vale? Una prueba de 8 horas hay que comer comida, o sea, comida y bebidas isotónicas, ¿vale? Que toleren bien. Por supuesto, entrenarlo y ver nuestra tolerancia de cuánta cantidad a la hora puedo meter. Es que todo esto hay que registrarlo, ¿vale? Para ver nuestros avances y no volvernos locos el día de la carrera. ¿Vale? Tanto para una prueba de 8 horas como para de 2 horas. Si yo no he sido capaz de meter más de 50 gramos de hidrato de carbono a la hora, no puedo pretender en la carrera meter 80 porque el que gana mete 80. Bueno, pero es que el que gana también entrena X horas y yo entreno X horas. Entonces siempre el contexto y la individualización de toda pauta que haya, ¿vale? Entrenamientos largos, recuperamos primero con hidrato y después con proteínas, y entrenos cortos e intensos, mejor recuperar con proteínas y luego carbohidratos. Bueno, al final la recuperación tiene que ser prácticamente idéntica. Sí que es verdad que en entrenamientos, yo más que largos, tú puedes hacer un entrenamiento largo y muy poco intenso, y hacer un entrenamiento muy intenso que sea muy, muy corto. Entonces, al final tenemos que jugar un poco con las intensidades y la duración, ¿vale? Sí que es verdad que los entrenamientos que requieran que haya habido un mayor desgaste, pues bueno, tiene que ser importante el aporte de proteína, ¿vale? ¿En qué proporción? Pues bueno, tiene que ir 3-1. O sea, lo ideal es unas 3-1, incluso 4-1, ¿vale? ¿Qué inconveniente podemos tener? Pues bueno, entrenamientos que no hayan sido muy largos, pues bueno, con hidrato de carbono se puede llegar a recuperar bien si, por ejemplo, la cena está próxima o la comida de después está próxima, ¿vale? Al final, una vez que nos bajamos de la bici, hay que mirar también el global. Es súper importante recuperar, pero bueno, hay que mirar el global de lo que vaya a ser el día después, ¿vale? No sé si le he contestado a eso. En entrenos cortos intensos, recuperar con proteína y luego hidrato. El hidrato de carbono siempre tiene que estar, ¿vale, José Antonio? O sea, es indispensable. Sé que ahora mismo hay un poco de carbofobia y no entiendo muy bien el por qué ha sido. O sea, bueno, se la ha achacado a la obesidad y tal, pero tenemos que tener el contexto claro de que si no hay hidrato de carbono, no recupero el glucógeno muscular y no estoy asimilando bien el entrenamiento, ¿vale? Entonces, tan importante es la proteína como el aporte de hidrato de carbono una vez que acabo el entrenamiento, ¿vale? También es verdad que en los deportes de resistencia se subestima mucho la cantidad de proteína. O sea, he llegado hasta ahora también las recomendaciones de proteína eran alrededor de 1,2 gramos por kilo de peso de proteína, cuando no debe de ser así, no debe ser tan baja.
O sea, hay que aportar mucha más proteína de la que se venía recomendando anteriormente, ¿vale? Pero si hay que aumentar la proteína, fíjate aún más la cantidad que hay que aumentar de hidrato de carbono. A ver, veo por aquí otra pregunta. Juan Alfonso, ¿es recomendable no ingerir nada de líquido en media hora antes de cualquier entreno y en ese tiempo eliminar el líquido sobrante? Totalmente, Juan Alfonso. Es lo ideal. O sea, antes de competición o un entrenamiento en el que sobre todo, pues bueno, lo quiero hacer simulando carrera, que no es un entrenamiento en el que me quiera bajar de la bici pronto, pues media hora antes de la carrera hay que dejar de beber, ¿vale? Hay que dejar de beber para expulsar todo el líquido sobrante, digamos. Pero para esto es importante que antes, unas 2 horas antes, hayamos bebido un mínimo alrededor de un medio litro. Y si es de bebida hipotónica, mucho mejor, ¿vale? Mucho mejor porque lo que hablaba al principio del vídeo, no sé si estaba, eh, al meter una bebida hipotónica, lo que hacemos es favorecer la entrada de glucosa y de sodio a la célula. Y entonces, la poca glucosa que pudiera faltar por rellenar de glucógeno muscular y demás, pues la vamos a tener ahí, ¿vale? Vamos a tener ahí esa fuente. Pero sí, o sea, totalmente acertado a tu pregunta. Media hora antes de carrera o entrenamiento que queramos simular carrera, dejar de beber para expulsar todo lo que nos sobra. José Manuel García dice que es aconsejable desayunar antes de un entreno y carrera y el tiempo. Pues bueno, al final, como todo, incluso durante el entrenamiento del digestivo, el post y el pre y todo, individualización según la persona, según intensidad y duración de la carrera, ¿vale? Pero aconsejable, pues bueno, se suele recomendar en torno a los 2,5 o 3 gramos de hidrato de carbono antes de carrera, en plan el desayuno y tal. Se han llegado a recomendar 4 gramos por kilo de peso. No estoy muy de acuerdo porque realmente el desayuno tampoco es tan importante como la recarga de glucógeno muscular los días previos, ¿vale? Que por eso no es aconsejable tampoco el reducir un par de días antes el glucógeno muscular a cero, porque no se han visto ningún beneficio, es más bien todo lo contrario, se han visto negativos. Entonces, ¿qué es aconsejable? Pues bueno, que el hidrato que mejor te siente, arroz, pasta, purés. Estamos utilizando muchos purés ahora mismo, que facilite la digestión, ¿vale? Y sin olvidar unos 25-30 gramos de proteína, ¿vale? Depende también del contexto de la carrera o el entreno. Y el tiempo, pues bueno, si es una carrera, pues bueno, yo menos de 2 horas, o sea, menos de 2 horas no dejaría, ¿vale? Incluso si dejas 2,5, 3, es lo ideal. A la carrera hay que ir ligeros, o sea, no podemos ir pesados ni con la digestión ni nada. Y pues en torno al entrenamiento, pues un poco igual, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, un truco para empezar a entrenar el sistema digestivo durante los entrenamientos, pues es el comenzar el entreno recién comido, ¿vale? Que pase menos de una hora, media hora, y ya voy entrenando un poco cómo el cuerpo va haciendo ese vaciamiento gástrico, ¿vale? Que le vaya costando. Al principio nos va a costar muchísimo y nos vamos a sentir fatal, sobre todo si a lo mejor ha habido una comida con demasiada presencia de grasa, el vaciamiento gástrico es muy complejo, ¿vale? Entonces, y más si estamos desentrenados. Entonces, es una forma de iniciarse un poco en el entrenamiento del sistema digestivo, ¿vale? El hacer entrenos cercanos a a la comida importante. No sé si te he contestado, José Manuel. ¿Quieres que te concrete algo más? Vale. Yo también amo los carbohidratos, Lolo. A ver, Antonio Quero, aprovechando que ahora estamos bastante en los rodillos, ¿es buen momento para entrenar el digestivo? Pues sí, sí que lo es, porque de hecho en el rodillo es cuando tiene un mayor estrés fisiológico, no dejamos nunca de pedalear y por pensamiento contrario nos pensamos
que como estamos poco tiempo, gastamos poco y es todo lo que contrario, tenemos un mayor estrés, o sea, tanto térmico como fisiológico, porque no dejamos de pedalear, como de la situación de que estamos encerrados, se requiere mucho más aporte de hidrato de carbono, ¿vale? Entonces es una buena estrategia porque además los podemos tener al lado de la bici, podemos tener distintos hidratos, la logística ahí de llevar la comida en los bolsillos, pues bueno, pues ahí puedes ir haciendo pruebas y al final, bueno, pues nos sirve para ver qué cosas nos gustan más, qué cosas nos gustan menos con mayor facilidad, ¿vale? Que el engorro de tener que llevarlas en el entrenamiento en el bolsillo, ¿vale? Aquí es una de las herramientas que estuve utilizando con mis deportistas, bueno, que prueben cosas nuevas en los entrenos. Y sobre todo, que estaba leyendo otra pregunta, Antonio, sobre todo es bueno para probar cosas nuevas y sobre todo para también aumentar ir aumentando la cantidad de hidratos a la hora, ¿vale? Hay muchos días que por el trabajo, el tiempo, tienes que entrenar justo después de almorzar. Por ejemplo, en invierno que las tardes son muy cortas. Es muy pesado ese entrenamiento. ¿Qué recomiendas para esta situación? ¿Y cómo entrenar? Bueno, pues exactamente, Lolo, acabo de explicarlo. Es un problema al final y hay que sacarle el beneficio. Bueno, pues ¿qué pasa? Pues que estoy entrenando el digestivo. Eh, sí que, pues bueno, a lo mejor nos pasamos un poco de comida, pero bueno, es un poco lo que hay. Y si conseguimos ser capaces de digerir todo eso, pues bueno, estamos dando pasos muy grandes en cuanto al vaciamiento gástrico, ¿vale? Siempre José Antonio Redondo, siempre se ha dicho para pérdida de grasa, carbohidratos muy pocos y más proteína vegetal y animal, según Tom con la ingesta de carbohidratos adecuados al IGC. Se puede, no sé qué quieres decir con índice glucémico, o no sé lo que, vale, no sé lo que quieres decir con IGC, no sé si es índice glucémico. Para la pérdida de grasa, al final, tanto como para la pérdida de grasa como para la pérdida de peso, se utilizan muchas estrategias, ¿vale? Limitar los hidratos de carbono. Al final, lo que tenemos que tener claro es que si yo consigo hacer un entrenamiento que puedo quemar fisiológicamente 3.000 calorías y si no consumo hidrato de carbono durante el entrenamiento, llego a 2.000 calorías, pues estoy haciendo... Ah, vale, el índice de grasa corporal. Vale, perdón. Estoy haciendo un entrenamiento mucho menos eficiente. Entonces me va a ayudar más a la retirada de peso el que yo haga entrenamientos mucho más intensos que eso. Luego sí que es verdad que fuera del entrenamiento, pues bueno, pues se pueden hacer diferentes estrategias. Y dentro del entrenamiento, yo comería, no tanta cantidad, pero comería para, imagínate que estás haciendo series HIIT, ¿vale? Es un entrenamiento que está relacionado con el aumento de la biogénesis mitocondrial, con la oxidación de las grasas, reciclado de lactato, bueno, un entrenamiento muy bueno que viene muy bien para esta pérdida de peso, ¿no? Entonces, si yo meto más gasolina durante el entrenamiento, voy a generar muchas mayores adaptaciones al entrenamiento y voy a conseguir entrenar mucho más. Entonces yo ahí no estoy muy de acuerdo en entrenar con baja disponibilidad de glucógeno, bajando los hidratos, si luego voy a rendir menos en el entrenamiento. Sí que es verdad que se pueden bajar, pero no limitar, ¿vale? Tener en cuenta eso, tener en cuenta eso muy claro, ¿vale? No hay que poner en compromiso el glucógeno, ¿vale? Porque tiene muchísimos aspectos negativos, ¿vale? Y tiene infinidad cada vez se están encontrando más cosas positivas en cuanto al glucógeno. No entendamos solo como que es un reservorio de hidrato de carbono, ¿vale? No, es más cosas. Y algunas estrategias para pérdida de peso, dice Ricardo, pues bueno, eso es un poco
La carta a los Reyes Magos, ¿no? Bueno, pues hay muchas. Al final se trata de individualizar el contexto en el que se mueve la persona, ¿no? Que hay gente con la que se puede aplicar directamente para pérdida de peso una restricción calórica sin más. Lo que tenemos que tener claro es que para perder peso hay que ingerir menos calorías de las que se consumen. Si no hay déficit calórico, no hay pérdida de peso. Ya la puedes hacer como te dé la gana. Puedes hacer ayuno, puedes hacer una dieta normal, simplemente con un déficit calórico, puedes hacer dieta paleo, puedes hacer dieta más vegetariana, lo que quieras, ponle la etiqueta que quieras. Pero tú puedes hacer, por ejemplo, ahora está muy de moda el ayuno intermitente, ¿no? Si tú haces un ayuno intermitente en el que no hay un déficit calórico, por ejemplo, me paso 14 horas de ayuno, pero luego me pongo hasta el culo de comer, pues si no hay un déficit calórico no se produce la pérdida de peso. Y sobre todo, cuando os enfrentéis a una pérdida de peso, controlar mucho la cantidad de proteína, ¿vale? Hay que preservar la masa muscular, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta, ¿vale? Que la pérdida de peso no vaya asociada a una pérdida de masa muscular, porque si no la estamos cagando. De hecho, para la pérdida de peso yo le daría mucha importancia, además de entrenamientos HIIT y alguna que otra estrategia nutricional, pues le daría mucha importancia al entrenamiento de fuerza, ¿vale? Porque se ha visto realmente relacionado como el entrenamiento de fuerza está favorece más la pérdida de grasa corporal que el entrenamiento aeróbico clásico. ¿Vale? Entonces, además, cuanta más masa muscular tengamos, más tejido metabólicamente activo tenemos, ¿vale? Y más fácil va a ser tener el déficit calórico. ¿Por qué? Porque si tengo más tejido metabólicamente activo, mi gasto metabólico basal disminuye, o sea, perdón, aumenta. Cuanto más tejido activo tenga, más gasto calórico tengo, ¿vale? Entonces va a ser más fácil llegar a ese déficit calórico que me lleve a perder peso, ¿vale? O sea, no consiste en comer poco, sino a lo mejor consiste en comer mal y adaptar la nutrición a ese entrenamiento. Vale, José Antonio, vale, muchas gracias, pues creo que te habré respondido. El mejor recovery es la cerveza, bueno, al menos que sea sin alcohol. Es un problema después del entreno. Eh, lo importante no es entrenar, es la hidratación. Bueno, pues no dejar de llevar, pues bueno, la cerveza, el componente social y demás, pues bueno, cuando os toméis la cerveza, intentar que sean sin alcohol, porque como bueno, bien acaba de comentar Manuel Soria, el alcohol no hidrata, sino que deshidrata, es un tóxico, entonces, bueno, que sea sin alcohol y que después de haber, imagínate, si acabas de hacer una carrera del circuito, pues bueno, tener tu recovery a mano lo primero, ya he recuperado y ahora pues bueno, me tomo mis cervezas, si me tomo 3 y 2 o una son sin alcohol, pues mejor, pero ya también he recuperado antes con un buen recovery, no solo de hidrato de carbono, a ver, hablamos de reservas de glucógeno, pero estamos olvidando también, parece que cuando hablamos de glucógeno solo hablamos de glucógeno muscular, ya el glucógeno hepático es igual de importante que el glucógeno muscular. Y post-entrenamiento hay que tener especial énfasis en el glucógeno hepático. ¿Y cómo recupero con glucógeno hepático? Con piezas de fruta, ¿vale? Fructosa. Por eso es importante que nuestro recovery, aparte de que tenga la proporción 3:4:1, tenga una buena cantidad de fructosa, ¿vale? Y si no tiene buena cantidad de fructosa, pues bueno, alrededor de esta le metemos una pieza de fruta al menos, ¿vale? También decir que ya que estamos hablando un poco del recovery, que la leche desnatada en concreto, es la bebida que más rehidrata per se, si tomáramos solo una bebida, es la bebida que más rehidrata.
la leche desnatada. Entonces, aparte por el contenido en proteínas, en minerales, en sodio y demás, la composición que tiene. Entonces, si nos conseguimos hacer el recovery con estos polvitos bueno, que se venden, que intentemos que tengan una adecuada proporción de 3:1, 4:1, nos lo hacemos en leche, pues es muy, muy, muy interesante, ¿vale? Y en cuanto al contenido de proteína, lo que más tenéis que tener en cuenta, sobre todo, no es aparte de que sea una proteína lo más limpia posible, es el contenido en leucina, ¿vale? Que es precisamente la que está en mayor proporción en la leche, ¿vale? Entonces, eso, cuando os fijéis en el aminograma, que haya una buena cantidad de leucina y que no nos engañen con esa proteína, porque muchas veces lo que hacen es meter aminoácidos de peor calidad, que lo que hacen es aumentar el componente en nitrógeno del producto y sube así la cantidad de proteína, pero nos están vendiendo una proteína con muy bajo valor biológico, ¿vale? Entonces, uno de los más importante para el recovery es que sea alto en leucina, ¿vale? En todas sus formas isoméricas. Y bueno, pues llevamos 1 hora ya y 2 minutos. No sé si hay alguna duda más que hable ahora o calle para siempre. Seguramente habré metido algún gazapo y el que tenga alguna duda, pues bueno, tiene mi contacto en Dagas Nutrición. Estaremos encantados de ayudarles y sobre todo individualizar, ¿vale? No llevar todo lo que se diga y todo lo que se lea. Preguntar siempre de dónde viene esa información, quién la dice, si tiene unos compromisos comerciales y para quiénes, ¿vale? Sobre todo eso, que para quiénes, ¿vale? Las generalidades en las personas que somos todos tan diferentes no son buenas. Así que nada, chicos, un placer. Seguro que muchos no me conocíais, pero bueno, espero que haya servido para que conozcáis. Bueno, aquí sabéis que tenéis un nutricionista para lo que necesitéis, ¿vale? Un abrazo a todos.